La función de lo que tenemos que tratar de hacer es entender cómo funciona todo este sistema para entender que lo público y lo privado no es que trabajan mancomunadamente. Lo privado necesita de lo público para que, porque lo público es el que nos puede imponer las cosas. Un privado, por más que sea Bill Gates, el señor Slim, Elon Musk, y te diga, pero ¿sabes los billones de dólares que yo tengo, Jorge? Yo tengo tanta plata que podría comprar tu casa 100.000 veces seguidas. Pero vos dirás, sí, está bien, pero yo igual en mi casa hago lo que se me da la gana y no voy a comprar un Ford, voy a ir a comprar un Chevrolet. Ah, pucha, qué cosa seria. Pero si yo digo, yo controlo a través de políticos financiados por mí, como dice Klaus Schwab, controlo el Estado Nacional de México o de Argentina o de Estados Unidos, entonces yo no te podré obligar, pero puedo maniobrar para que venga el gobierno, haga un decreto y diga, tenés que hacer esto, tenés que manejar por la izquierda o te tenés que vacunar o tenés que ir a la guerra, el más terrible de todos. Hay una cuestión, guerra psicológica, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Tienes que ir a Irak, a demoler a Irak, a buscar las armas de destrucción masiva. Como decía Condoleezza Rice, si no va a haber, nos vamos a enterar de esas armas cuando veamos una nube, un hongo sobre Nueva York o sobre Londres, y uno diría, por Dios, mátenlo ese tipo. Y después dijeron, ¿sabe que no encontramos ningún arma de destrucción masiva? Pero bueno, ya está, matamos 1,5 millones de iraquíes, pero bueno, sorry, daño colateral. Ay, Adrián, escuchándote, reflexioné en varias cuestiones. A partir del ejemplo que diste del tocadiscos, en México les llamábamos tocadiscos, no sé, allá en Sí, Argentina, sí, sí, tocadisco, tocadisco. que además estaban en unos muebles cuando estaban integrados a unas consolas con maderas Hermosos muebles. hermosas, y había quienes más poder económico tenían, bueno, eran el tocadiscos y era la tele, pero bueno, ¿te acuerdas? Bueno, reflexionaba en lo siguiente, Adrián, ¿por qué se desencadenó la Primera Guerra Mundial? Y te escuchaba y al mismo tiempo me respondía, o sea, te prestaba atención, pero al mismo tiempo dialogaba con mí mismo, que es una de las maravillas de la mente humana y del espíritu humano. Bueno, había estados que querían consolidarse como tales, sin tener una dependencia de otros estados. Y voy a mencionar específicamente uno, el Estado alemán, el Segundo Reich, De Bismarck, que, sí. que ya había firmado con el Imperio Otomano un acuerdo para trazar un ferrocarril desde territorio alemán hasta territorio iraquí, Bagdad. Sí, sí. Bagdad, Mm. lo cual le iba a significar una ventaja comercial importantísima sobre el imperio naval de la época, el Reino Unido. Y entonces, bueno, lo demás ya es historia. Luego, la Segunda Guerra Mundial, un Estado que públicamente dice que fincará su desarrollo en el patrón del trabajo, en la fuerza del trabajo, porque es el hombre el que con su trabajo crea la riqueza, pero no lo dice en el sentido marxista. Y que además ese Estado dice, yo no voy a depender de los préstamos. Mi moneda se va a financiar en lo que yo como Estado produzca. Y entonces todos los demás estados se fueron contra ese mismo. Y ahora, escuchándote con el ejemplo del tocadiscos, qué importantes son los ejemplos. Veía en mi mente que hay un estado, en este caso el de la Federación Rusa, que reclama el derecho a conducirse bajo su propio esquema Claro. y a proteger a su población. Es más, cosa curiosa, el reclamo sobre Crimea, por ejemplo, o los reclamos sobre lo que es
Donetsk y Lugansk me hicieron recordar mucho el reclamo alemán previo a la Segunda Guerra sobre Claro, los Sudetes, claro. donde, por cierto, bueno, ya están otra vez en un grave conflicto. O sea, el que es absolutamente enemigo de la ideología que reclamaba la soberanía sobre los Sudetes utiliza el mismo discurso. Y bueno, en eso tengo que reconocer que tiene toda la razón. Claro. Mm, ¿Cómo se emprendió la guerra contra Rusia? La guerra contra Rusia en los últimos años ha sido una guerra económica, bloqueos a los financiamientos, confiscaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo hay motivos económicos y comerciales. Y finalmente, en el caso de China, que es una nación que para un servidor es un enigma, si Putin como exagente de la KGB es un enigma, Xi y China creo que son un enigma a la N potencia. China es una potencia económica emergente, potencia económica financiera, tecnológica y hasta militar. Entonces, aquí lo que su servidor ve, lo que tu servidor ve es que pues aquellos que estaban acostumbrados a hacer negocio, incluso con los soviéticos, ahora temen que quizás los herederos de los soviéticos y los herederos de Mao no les den tanta ganancia como estaban acostumbrados. Y por eso pudiera ser la hostilidad hacia Rusia, que sea como fuere, es una potencia petrolera, gasística, productora de granos, una potencia aeroespacial, y China, que tiene un Producto Interno Bruto de 19 billones de dólares, que todavía está por debajo del de Estados Unidos, pero que sigue creciendo. Entonces, quizás sea una disputa como las que hay entre grupos de la delincuencia organizada, ¿no? No sé qué piensas. Sí, peleas entre los grupos, entre el clan de Medellín y el clan de Cali, por ejemplo, por así decirlo. Eso a veces entre hermanos son las peores peleas. Esto que tú dices es un ejemplo excelente, porque lo que nos acabas de explicar es que lo que vemos como conflictos públicos, el Estado público de Rusia contra el Estado público de Ucrania, Ucrania a su vez apoyado por estados públicos que son miembros de la OTAN, notablemente Estados Unidos y los otros 22 naciones, perfecto. Pero uno diría, y bueno, pero ¿por qué justo ahora se pelean? Y tú diste un excelente ejemplo, porque si pasamos del nivel público al nivel privado, los que hacen negocios de todo tipo, petróleo, recursos, litio, lo que vos quieras, alimentos, agua potable, esos son los que ven que se ven amenazados. Y cuando se ven amenazados, buscan la forma de que el Estado público tome medidas que a veces no se entienden del todo, que a veces son terriblemente arbitrarias, que a veces van en contra del propio país para resolverle el problema público que ellos sienten que tienen. O sea, instigan guerras. No cabe ninguna duda que cada vez, y creo que la última cifra que le dio Estados Unidos a Ucrania era algo así como, no sé, 60.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. El propio ministro de Defensa, el señor de Estados Unidos, dijo, pero igual, y también lo dijo Victoria Nuland, no importa, porque no es que esos 60.000 millones van a Ucrania. El 80% quedan en las empresas de defensa de nuestro propio país, porque lo que nosotros vamos a mandar a Ucrania son bombas y fabricarlas y se fabrican en Estados Unidos. O sea que toda esa plata va a empresas norteamericanas, paga impuestos norteamericanos, beneficia a familias norteamericanas y una de las razones por las cuales todavía oficialmente Estados Unidos no entró en recesión como han hecho buena parte de los países de Europa Occidental, es justamente por la guerra de Ucrania, porque a pesar de todo, la guerra de Ucrania se está dando de comer. Y ahí, en ese tema, esto que me gustaría mencionar, se refiere a la política y se refiere también a la historia, porque vos diste un espléndido ejemplo histórico, que fue la Alemania de la Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda en la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo siguiente?
La política es lo que va ocurriendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y cuando ya pasa de año tras año, se transforma en historia. Porque sí, uno dice, bueno, después de un año ya no es modificable, ya el gobierno que estaba no está más, Trump tuvo que irse, asumió Biden, por ejemplo, ahora se fue Alberto Fernández en Argentina, y subió Javier Milei, se va a ir AMLO en México y va a subir, supongo, la señora Claudia Sheinbaum, bueno, lo que sea pasa a ser historia. Y en toda historia, y esto hay que entenderlo, hay cuatro historias. La primera historia es la historia de los ganadores. Por más que no sea a lo mejor una guerra militar o predominantemente militar como fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Es la guerra, es la historia de los ganadores, es el conflicto como lo explican ellos según su interpretación, sus sentimientos y la selección que hacen de información. Yo tenía un viejo profesor que fue reclutado por Perón después de la Segunda Guerra Mundial, un francés, como el decano de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, por allá por los años 40, que decía, él era francés, no hubo una Primera Guerra Mundial, paz, y después una Segunda Guerra Mundial. No, hubo una única guerra civil europea que empezó en 1914 y terminó en 1945 con la derrota de toda Europa y ganaron dos potencias extraeuropeas, la ex Unión Soviética por un lado, Estados Unidos de Norteamérica por el otro lado, con sus respectivos aliados, dice. Con lo cual, la mejor forma de entender la historia del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, en el mundo, es reinterpretándolo así. Hubo una única guerra que la perdió Europa, toda Europa. Algunos se acomodaron un poquito más en el sol, a otros los mandaron al tercer subsuelo, como pasó con Alemania durante muchos años. ¿Y por qué digo esto? Entonces, si hay una historia, que es la historia oficial acartonada de los ganadores, también hay que entender que hay una historia de los perdedores. Y esa historia de los perdedores viene después, es más chiquita, no tiene tanta difusión, pero hay que leerla. Ustedes en México tuvieron un gran historiador que fue don Salvador Borrego, que hizo Derrota Mundial. Lo explicó en la misma forma que lo hizo Jacques Temayet, mi viejo profesor aquí en Argentina, que dijo, acá lo que quedó derrotada fue la humanidad y da la versión, la visión de los que perdieron la historia, ya no la visión de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y la ex Unión Soviética, sino la versión de Alemania derrotada, Italia derrotada y Japón, por ejemplo, y sus respectivos aliados. Y yo creo que es lo que estamos haciendo con mi colega Enrique Romero en el programa Antisistematismo Explícito que hacemos acá en Argentina, hay una tercera historia que es la historia desocultada, que gracias a Internet hoy la podemos realmente llevar a cabo, y es identificar todo lo importante que se oculta, a veces sin darse cuenta, a veces por ignorancia, y la mayoría de las veces ex profeso para poder mantener sea la historia de los ganadores o la historia de los perdedores, qué es lo que se oculta y empezar a revelarlo y dárselo a la gente. Y la cuarta historia hay que leer la historia de los ganadores, hay que leer la historia de los perdedores, hay que leer la historia desocultada, porque la historia desocultada es la parte dinámica de la historia. La historia no es algo rígido, como la ciencia matemática o la ingeniería, no, no es rígido. Permanentemente se hallan nuevas evidencias, se reinterpretan muchos procesos, y cuando se leyó también esa tercera historia, cada individuo, si tiene soberanía personal, tiene que sacar sus propias conclusiones usando su propio cerebro y no el cerebro de Fox News o de CNN o de Harvard o de London School of Economics o de cualquiera de estos que ya preelaboraron alguna conclusión que a ellos les conviene, que a lo mejor está bien, y a lo mejor nosotros mismos decimos, estoy de acuerdo, o podemos llegar a decir, no, no estoy de acuerdo. En Argentina y en México también tenemos la ventaja que como no fuimos partícipes directos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no fuimos bombardeados. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de México no fue bombardeado ni por alemanes, ni por ingleses, ni por estadounidenses. De manera que nos es más fácil poder verlo con cierta objetividad. Yo entiendo que un alemán no vea con objetividad a un norteamericano que le destruyó el país y que un inglés no pueda ver con objetividad a los alemanes que le bombardearon en el Blitz a Londres y a lo mejor perdió amigos, familia, padres, hermanos. Pero hay que entender que justamente
para ver las cosas hay que verlas con esa necesaria objetividad de la cual vos diste un espléndido ejemplo recién. Y Putin es eso también. Tenemos la ventaja, mexicanos y argentinos, que podemos juzgar lo que está pasando en Rusia porque no nos afecta directamente. A mí no me afecta directamente. Digo, qué lástima todos estos jóvenes ucranianos y rusos que están muriendo, pero no me afecta en forma directa. Lo mismo lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Según la versión oficial de Israel, estaba todo perfecto en Israel, todo perfecto en Palestina, en Medio Oriente, pero unos terroristas de Hamas se despertaron y que hicieron unas matanzas catastróficas que después se descubrió que era todo exagerado y que tuvieron que los propios israelíes desdecirse porque hablaban de bebés decapitados, mujeres violadas, que en definitiva no es así porque ni siquiera es el comportamiento de los musulmanes. O sea, acá hay un montón de errores que se cometen enormes. Lo mismo los que secuestraron supuestamente los 4 aviones y derribaron las Torres Gemelas. Todos musulmanes, sí, pero parece que se andaban, como decimos acá en Argentina, de joda con mujeres, con alcohol. Digo, ese no es el típico comportamiento de un musulmán, pero importa, sigamos. Tenemos que empezar a ver las cosas en su realidad y esa es la dificilísima tarea aplicada a la política y a la geopolítica de entender el sistema y no enamorarse. No hay que enamorarse de Putin, ni de Xi Jinping, ni de Joe Biden, ni de Donald Trump, ni ninguno de estos, porque cada uno es un mascarón de proa para un objetivo determinado, que no es propio, es general. Por eso hay que tener mucho cuidado, creo yo, con decir, bueno, Putin es muy piola, es muy inteligente, Xi Jinping es un misterio, como pensamos vos y yo, Joe Biden es un viejo tonto, pero Donald Trump va a ser mejor, porque no son las personas, lo que hoy hay que entender son las fuerzas detrás de eso, que pueden cambiar. Pueden llegar a cambiar de un día para otro, porque hemos visto con los políticos, de repente son fanáticos a favor de un determinado tema o un determinado ley, pero uno se da cuenta en el momento que aparentemente debajo del escritorio corrió un sobre grande que estaba muy cargado de vaya uno a saber qué, y cambió el señor político. Y todo lo que había prometido en la campaña se olvidó porque dijo, no, no, va a ser difícil. Y todos dicen, para colmo, son tan poco creativos, lo mismo. Lo que pasa que la situación que heredamos, querido Jorge, es mucho peor de lo que imaginábamos. Entonces esto va a llevar tiempo y lo que les pido a ustedes, los ciudadanos, sigan trabajando, sigan haciendo un esfuerzo, sigan bancándose la inflación o la corrupción o lo que sea, porque es mucho peor de lo que esperábamos. Tú hablabas de Biden, hablabas de Trump, hablabas del colapso de la batalla decisiva que se libra en Estados Unidos. Antes de irnos a la Agenda 2045, yo te pediría hablar, que nos explicaras, por favor, qué está sucediendo en los Estados Unidos desde tu punto de vista, que es un punto de vista crítico, que es un punto de vista independiente y es un punto de vista ético. Bien, bueno, yo creo que la mejor síntesis, la que se me ocurre, sería la siguiente. Estados Unidos hace ya por lo menos 10, 12 años que no tiene gobierno. Si alguien piensa que Joe Biden está a cargo del timón de la gran nave Estados Unidos de Norteamérica, creo que no ha entendido nada. Justamente Estados Unidos demuestra que puede seguir funcionando, operando sin el piloto. Está en piloto automático, digámoslo de esa forma. Es como si tú estás manejando un auto y de repente te desmayas. Bueno, el auto va a seguir yendo. O sea, alguien va a tener que tratar de sacar tu pie del acelerador. Quizás en una de esas el propio pavimento, como el camino es recto y a lo mejor está bien construido, lo hace seguir yendo algunos metros, en forma recta, pero en determinado momento eso se va a terminar y la opción es la catástrofe total, el choque total. Estados Unidos, creo que en forma controlada, ha sido dejado sin gobierno y ellos mismos lo admiten, porque los más lúcidos en Estados Unidos dicen que en definitiva Estados Unidos está a cargo del Deep State, de un estado profundo que no es solamente para Estados Unidos, es un estado profundo que parece que gobierna buena parte de los países de Occidente. Y quizás China y Rusia, ese mismo concepto aplicado a ellos, también nos permite entenderlos un poquito mejor, porque el verdadero poder no es siempre visible. A veces es visible y a veces es discreto y a veces es invisible. Justamente el poder visible, quizás entre las naciones, son
todo el fenómeno ritual de asume el presidente, la Casa Blanca para el Ejecutivo, el Congreso para el Poder el Legislativo, los tribunales y el equivalente en México y en Argentina y el número 10 de Downing Street en Inglaterra. Eso es lo visible y hay muchos intereses de que todos nosotros creamos en eso y digamos, ¿quién tiene el poder? ¿Quién es el hombre más poderoso del planeta? El presidente de Estados Unidos, la oficina oval, innegablemente. Eso es, digamos, lo visible. Pero después empezamos a intuir cuando analizamos, tú mismo lo has mencionado, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, ya internacional, el Foro Económico Mundial, que hay un nivel de poder que es más discreto, o sea, menos visible en los titulares de los diarios, pero que tiene mucho más poder todavía. Y si seguimos profundizando, vemos que hay instituciones, personalidades, grupos étnicos, la masonería, las logias secretas y no tan secretas, el narcotráfico, las familias de narcotraficantes, o sea, parte de la economía planetaria es el tráfico de drogas, es el tráfico de armas, es la corrupción, es la prostitución, es todas estas cosas. La pederastía, la pedofilia son parte. Uno diría, pero es terrible. Sí, es horrible, pero son parte de la realidad. E inciden sobre la economía, inciden sobre las finanzas, inciden sobre la política. En todos los países nos pasa eso absolutamente. Entonces, en Estados Unidos lo que estamos viendo es esa disolución controlada por aquellos personeros que saben manejar cada uno de estos elementos, a menudo peleándose entre ellos, a menudo peleándose entre ellos, pero viendo que a veces es como cuando subes en una pirámide, tú vas subiendo, ponele que yo fuera de la extrema izquierda y tú eres de la extrema derecha, esto es meramente figurativo, y subimos la pirámide desde los dos lados, tú desde un lado y yo desde el otro. Diríamos, esos locos que están del otro lado, que son de la extrema derecha o de la extrema izquierda, pero a medida que vamos subiendo y llegando a la cima, en la cima llegamos muy poquitos y en una de esas diríamos, bueno, somos cuatro gatos locos, como decimos en la Argentina, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que hace la mafia? La mafia hace eso. A ver, lo vimos en la película con Don Corleone. Llamaba a una reunión, tú perdiste un hijo, yo también perdí un hijo. No quiero que esto siga ocurriendo, pongámonos de acuerdo. Vos quedate con Detroit, Los Ángeles y la prostitución, y yo me quedo con New York, Chicago y cualquier... Y se ponen de acuerdo y hacen un pacto que no hay que hacerlo por escrito. Un pacto más o menos de palabra que dura lo que dura. Lo que dura, dura un tiempo hasta que mueren los que hicieron el pacto, vienen sus hijos y hacen otra cosa. El poder real opera así. Lo que hoy gobierna el planeta es una mafia. No nos asustemos, pero es una mafia, entonces sepámoslo. Y si tenemos que, yo nunca voy a decir si un mafioso dice, algún Don Corleone, Adrián, quiero almorzar con vos, y yo voy a ir. Porque no ir a es decir, rechazar una invitación que te haga Don Corleone puede llegar a ser muy peligroso en lo inmediato. Entonces, si te invitó Don Corleone a ti o a mí, te conviene ir para escuchar, pero ir con la mente muy, muy alerta para entender de qué se trata. En Estados Unidos en este momento está pasando eso, lo están disolviendo, no va a ser una disolución prolija y repentina como fue en la ex Unión Soviética, que dejó a todo el planeta sorprendido, con la boca abierta. Mucho fue bueno, la reunificación de Alemania, la caída del muro de Berlín, terminar con ese sistema que lo vieron los húngaros y lo vieron los polacos y lo vieron los alemanes también, terriblemente autoritario, militarizado por parte de la ex Unión Soviética, terrible, que nunca más vuelva a eso, por supuesto. La disolución de Estados Unidos va a ser distinta y los que más le están sufriendo son los propios norteamericanos. Ellos son las principales víctimas de todo eso. Y lo que tú dices es tan importante porque ir tomando conciencia de esto también a su vez nos va preparando, porque la historia es dinámica. Yo en el libro mío sobre Palestina y Argentina, que creo que estamos en el blanco del sionismo aquí en Argentina por decisión del propio fundador, Teodoro Herzl, uso una frase de Mark Twain que decía, la historia nunca se repite, pero suele rimar mucho. Y acá digo lo mismo, Palestina y Argentina. No se va a repetir exactamente, pero está rimando mucho, inclusive los nombres de los dos países riman, Palestina, Argentina. Y lo mencionó el propio fundador del sionismo en un párrafo, no, un capítulo de su libro que se llamó así, Palestina o Argentina, porque dice, si no podemos llegar a Palestina, que es la tierra histórica, bíblica, etcétera, porque el sultán de Brunei le dijo de ninguna manera en 1896, dijo, pero
pongamos la vista sobre otras opciones. Por ejemplo, Argentina, a la pelota. Y a mí me preocupa porque ahora que nuevamente hay una grave crisis interna del propio Estado de Israel, potencia atómica inclusive, y ahora está mirando hacia la Argentina. Y le agregaría algo que quizás sea la forma que poder redondear esta tan agradable charla, que es lo siguiente. No para acá, no es que van a decir, bueno, vamos a ver cuánto podemos meter de la Agenda 2030, que no están llegando, no están llegando para el 2030, pero ya están pensando en la Agenda 2045, porque están trabajando con otras ideas que ni nos imaginamos. Que eso, cuando vos dispongas, podemos a lo mejor hacer una apretada síntesis al respecto. No es que ellos dicen, bueno, cuando tengamos la Agenda 2030, tenemos el gobierno mundial, todo manejado en forma privada, ya está. Ya logramos el objetivo, bueno, ahora a ver cómo podemos mantener un mundo en paz. No, no quieren un mundo en paz.